respuesta que da Jesús a las críticas de los fariseos y maestros de la ley sobre su manera de tratar con gente que para ellos eran no aceptable por estar excluidos de la comunidad religiosa que no cumplía con las especificaciones que ellos tenían para permitir que alguien se sentara a la mesa, pues para sus tradiciones este era un tiempo de compañerismo íntimo e implicaba aceptación de persona, algo así como, dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús les narra 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, mostrándoles en ellas el propósito de su ministerio y revelando cuál es el deseo del corazón de Dios para el que se encuentra perdido: buscarlos, redimirlo, restaurarlo. Jesús con estas 3 parábolas deja ver a esta clase santa, los fariseos, cuál era el propósito con el cual Él se hizo hombre. Él vino a romper paradigmas desde el momento que se coloca como que es Él. Buen pastor rompe esquemas tradicionales porque para los fariseos los pastores pertenecían a una profesión impura y ellos no se identificarían con el protagonista del relato. Su misión era espiritual, santa y divina, pero no vino en busca de los espirituales, santos y divinos, sino en busca de aquel que está perdido. Su misión fue buscar a la oveja numeral 100 que se encuentra lejos del redil, desorientada, divagando, desenfocada. Lucas 19, 10 NV, 10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es la oveja numeral 100? 100 ovejas era el tamaño promedio de un rebaño en Palestina. Hay comentaristas bíblicos como Matthew Henry que consideran que la oveja perdida representa al pecador apartado de Dios y expuesto a ruina segura si no es llevado de vuelta a Él, aunque no desee regresar. Pero en lo personal llegué a la conclusión que la numeral 100 no se trata del un no creyente, pues estos no han sido parte del redil. A ellos, Jesús se les manifiesta como la puerta de redil y por medio de esa puerta pueden entrar y ser parte de sus ovejas. Estos nuevos creyentes son ovejas recién compradas a precio de su sangre, le pertenecen. Pero no pueden ser catalogadas como una numeral 100. La oveja numeral 100 es una oveja especial que representa a personas que por diferentes motivos o pecados han salido del redil. Son aquellos que muchas veces por tropiezos en su vida espiritual o tradiciones y normas humanas fueron señaladas, marcadas y excluidas dentro de la iglesia, o ellos mismos se retiraron del redil al sentirse no aptos para permanecer en él. A los fariseos y maestros de la ley Jesús les recordó que esa oveja también era parte del pueblo de Israel. A nosotros como iglesia nos simboliza con ella al apartado o despreciados. No considero que esta oveja numeral 100 se extravió solamente por haber caído en pecado. Muchas veces el mismo pueblo de Dios se ha encargado de apartarla del redil por entrar en conductas farisaicas de legalismos que, como en aquella época, imponen a otros tradiciones y costumbres de origen humano que no son criterios de salvación. En el pasado y tristemente aún en estos días, la Iglesia del Señor con el legalismo ha cometido errores que son semejante a las palabras que dijo el profeta Ezequiel: hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Ezequiel 34, 4 NV. 4 No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la pérdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Sea de una u otra forma, se trata de una oveja débil que se apartó o la apartaron del redil. 2. Pasos para cumplir el deseo del corazón de Dios. Tomar el rol de pastores. El pastor oriental ama a sus ovejas y ese amor no conoce límites. La calidad de un pastor se mide por su decisión, valor y coraje que muestra al cuidado de las ovejas. Al protagonista de esta parábola, la pérdida de una sola oveja le provoca preocupación hasta el punto de dejar las 99 en el redil e ir por la oveja extraviada, siendo responsable de cualquier cosa que sucedía al rebaño, o a una oveja suya. El pastor oriental pasaba el tiempo que fuera necesario atravesando el desierto, las montañas, en busca de una oveja que se había descarriado y perdido. La búsqueda por un terreno montañoso y pedregoso le impone esfuerzos y fatigas, pero pone todo de su parte para recuperarla y luego curar sus heridas. Todos tenemos la misión de ir tras la numeral 100 y de no ser tropiezo a los débiles. Veamos qué dice el profeta Jeremías al respecto de ser pastores inefectivos, aunque aquí se habla de la llegada del Rey justo. Podemos aplicarlo a la conducta de muchos en el pueblo en el pasado y en nuestros días. Jeremías 23, 1-2 NV. 1 Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. 2 Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas,
las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Ezequiel 34, 2 a 10 NV. 2 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? 3 Ustedes se beben la leche, se visten con la lana, y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. 4 No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. 5 Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. 6 Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. 7 Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. 8 Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos pero no de mis ovejas. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 9 Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. 10 Así dice el Señor Omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas, para que nos les sirvan de alimento. Dios no pasará por alto a aquellos que lastiman sus ovejas, él mismo tomará medidas en el asunto y no solo eso, sino que él levantará una generación